Ahí arrancó, creo. Ahí sí. Y ahí empecé a compartir, ¿sí? Les voy a preguntar una cosa. Si yo pongo en pantalla completa acá y voy bajando, ¿se van corriendo las plaquitas o no? No, Queda ¿no? no, profe, no. No se Bueno, nos... entonces salgo de la pantalla completa. Bueno, ahí sí van a ir bajando. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, ahí Ahí sí. sí. Sí, ahí sí. Sí, Bueno. sí. Ahí sí. Genial, entonces lo vamos a hacer así, no nos queda otra. Bueno, entonces, la idea de poder empezar a abordar ciertas funciones, y en este caso lo que son los sistemas sensoriales, es todo digamos, el complejo, ¿sí?, de estructuras que de alguna manera nos van a permitir, ¿sí?, poder entrar en contacto con el medio, ¿sí?, externo. A su vez también vamos a ver que hay desarrollados sistemas que le brindan información al sistema nervioso acerca del estado, por ejemplo, de los órganos internos, ¿sí? Esperen, perdón, creo que hay alguien que quiere entrar, no. Entonces, la idea es que vamos a ver alguna serie de generalidades en cuanto a lo que es el sistema sensorial, ¿sí? Y a su vez, también vamos a focalizar, ¿sí?, esto que yo les decía, cuáles son los mecanismos, cuáles son las maneras que se produce, a través de las cuales se produce la conducción de la información, teniendo en cuenta únicamente dos sistemas sensoriales como ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que los sistemas sensoriales a través de los cuales nuestro organismo recepta información del medio es el sistema visual, el sistema, digamos, del tacto, ¿sí?, o el sistema somatosensorial, también que se denomina, el sistema auditivo, y los sistemas sensoriales de tipo químico, que son el olfato y el gusto. Estos grandes grupos de sistemas sensoriales son los que a nosotros nos sirven para hacernos una imagen y una idea de lo que es el medio externo, ¿sí? Y a su vez, también tenemos algunos sistemas, que ya vamos a ver cuáles son, que nos brindan información acerca de lo que es el medio interno de nuestro cuerpo. Un aspecto que a mí me parece que es importante que tengamos en cuenta es que, digamos, el medio, digamos, el universo que nosotros identificamos, también está dado en función de nuestras capacidades sensoriales, que no son las mismas para todas las especies, ¿sí?, de animales. Y entonces, eso también varía de una especie a la otra. De estos 5 sistemas sensoriales, nosotros vamos a hacer hincapié y vamos a ver con mayor nivel de detalle solamente 2, ¿sí? Una, el sistema somatosensorial y el sistema visual. Para poder identificar, digamos, cuáles son las particularidades y características de cada uno de estos sistemas, y a su vez también poder hacer una comparación, ¿sí?, en cuanto a lo que son, digamos, algunas situaciones o algunas particularidades de los sistemas. Entonces, únicamente tengan en cuenta que vamos a abordar estos dos grandes sistemas y que tema de parcial, tema de evaluación, únicamente van a estar referidos a estos dos sistemas. Pero no son los únicos, ¿sí? Tenemos otra variedad de sistemas sensoriales. Entonces, la elaboración de estos, de esta información que nos brindan desde el medio externo, o bien desde el medio, digamos, interno y del estado general de nuestro organismo en términos, digamos, de funcionamiento interno, ¿sí? Nosotros podemos identificar aspectos de exterocepción, es decir, tomar información, ¿sí?, o que les llegue información al sistema nervioso en relación al mundo externo. También tenemos lo que es la propiocepción, que es el relevamiento o la obtención de información, ¿sí?, en relación a percepción de movimientos y posición de nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos, digamos, todo un sistema que está permanentemente sensando, por ejemplo, lo que son las flexiones o el estiramiento de los músculos,
¿sí? Y la interocepción, que sería la información del estado general visceral, que por lo general también esta es absolutamente involuntaria e inconsciente, y que da cuenta del estado fisiológico de nuestro sistema orgánico. Entonces acá está, por ejemplo, todo el sistema, ya van a ver cuando veamos, por ejemplo, sistema autónomo, o cuando veamos regulación, digamos, del hipotálamo, cómo tenemos ciertas estructuras que de alguna manera regulan, por ejemplo, que están sensando permanentemente el estado, bueno, de la presión arterial, ¿sí? Bueno, la distensión pulmonar, son todas funciones involuntarias que también el organismo tiene, digamos, elaborada estrategia para estar permanentemente sensando y analizando cómo está el funcionamiento, ¿sí? Y si llega a haber... Sí, perdón. No, disculpe, ya que sacó el tema. Entonces, Sí. la podemos relacionar... Ay, ¿puedes subir un poquito la filmina? Perdón. Sí. Esto de lo exterioceptivo, no sé si lo pronuncié bien, Sí. exterocepción se puede relacionar entonces con el sistema nervioso somático, más, digamos, con el sistema nervioso sensorial. Digamos, como para separarlo, y lo Interocepción. Totalmente con el autónomo. Claro, sí. Y tenemos la propiocepción, digamos, que es la capacidad de percibir o de elaborar información, ¿sí? Interna, pero que puede ser consciente o inconsciente, ¿sí? Nosotros tenemos todo lo que es a nivel, digamos, de las articulaciones, ¿sí? Los sistemas tendinosos, que son los que de alguna manera nos permiten también el movimiento, por ejemplo, de las extremidades, de la cabeza, ¿sí? Hay algunas de esas funciones que son voluntarias, y hay otras que no, digamos, no tenemos registro consciente de esas funciones, ¿sí? Entonces, más allá de que nos focalicemos o en una u otro tipo de posibilidad de percibir información de tipo sensorial, lo que sí tenemos que tener en cuenta que todas estas estructuras, por un lado, tienen células, ¿sí? Que son transductoras, que tienen la capacidad de transducir la información. Es decir, son células nerviosas, y ustedes saben que si yo les hablo de células nerviosas, o si yo les hablo de neuronas, es porque de alguna manera una capacidad que tienen y que las hace, digamos, únicas, es que tienen la capacidad de transmitir un impulso nervioso, ¿sí? Es decir, utilizar un mecanismo de conducción eléctrica para transmitir un mensaje. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Estas células nerviosas que están adaptadas para cumplir funciones de tipo sensoriales, ¿sí? A su vez, tienen la particularidad de que son transductoras, es decir, que tienen la posibilidad de transducir, es decir, de transformar un mensaje, ¿sí? Porque ustedes piensen que la naturaleza del mensaje que reciben no es el mismo una célula que está ubicada, digamos, en la piel, en la yema de los dedos, que una célula auditiva, ¿sí? Que recibe información de las ondas sonoras, o las células que están ubicadas, por ejemplo, en distintas secciones de la lengua que reciben información de tipo gustativa. Es decir, la naturaleza o la modalidad sensorial es diferente. Entonces, estas células, si bien están adaptadas de acuerdo al tipo de sistema sensorial que nosotros hablemos, a recibir una información, ¿sí? De una modalidad sensorial particular, todas lo que hacen en definitiva es traducir esa información a un idioma que es el idioma de la conducción eléctrica, porque de última lo que tienen que hacer es transmitir esa información a otra célula nerviosa. ¿Estamos? Sí, profe. Estamos claros con eso, ¿sí? Es decir, son todas células nerviosas,
las células sensoriales que tenemos distribuidas en nuestros sistemas de los sentidos, y todas tienen la capacidad de traducir la información, ¿sí? ¿Y qué es traducir la información? Eso, recibir un mensaje en un lenguaje particular, ¿sí? Que puede ser una célula de la piel, que ya vamos a ver qué características tiene, una célula, digamos, en la retina visual, que ya vamos a ver qué características tiene, ¿sí? Reciben ese tipo de información del medio, y a su vez lo traducen a un impulso nervioso, que es lo que transmiten después. ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda en eso de que esto de que se traduzca con lenguaje químico eléctrico es solo para el tacto, ¿no? Porque después se puede hacer en ondas lumínicas, ¿no? No, no es solo para el tacto. Todas las células sensoriales, ¿sí? Tienen la capacidad de traducir. El tacto, digamos, o las células encargadas de recibir información táctil están adaptadas para recibir cambios, digamos, o características que, digamos, que son cambios en la presión, ¿sí? O bien tenemos las células, ya vamos a ver, las células que también están especializadas en enviar la información del dolor, ¿sí? Pero también las células, digamos, las células receptoras de la retina visual, también tienen esa capacidad de traducir y de cambiar el sentido, el lenguaje de información. Claro, pero el ¿Entiende? lenguaje para la vista también es el lenguaje químico eléctrico o es otro. El lenguaje para la vista y es el lenguaje, digamos, sí, bueno, son ondas lumínicas las que recibe, pero esas ondas lumínicas impactan sobre esas células, y esas células a esa información la tienen que traducir a un lenguaje eléctrico, ¿sí? Ah, bien, bien. ¿Sí? Las células de la piel también, las células sensoriales de la piel reciben un tipo de información que puede ser cambios en la presión de la piel, cambios en la temperatura, ¿sí? Pero esa información la tienen que traducir al lenguaje eléctrico, que es el lenguaje que después es el que se transmite en todo el sistema nervioso, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, hay ciertas dimensiones o ciertas características. Sí. Decime. Primero se traduce, ¿no? Y después se transmite. Claro, llega O la información, al revés. llega el estímulo, o digamos, el sistema Claro. entra en contacto con el estímulo, ¿sí? De determinada Sí. naturaleza o modalidad, ¿sí? Y después, esas células están preparadas, están, digamos, capacitadas para recibir esa información. Y después, esa célula lo que hace es traducirla, para conducirla. Primero la traduce y después la conduce, ¿sí? Hace como un sistema de traducción de idioma, ¿sí? Para que Claro, para poder sí, sí. unificar el lenguaje de trabajo para después enviar la información. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, profe. Entonces, hay ciertas características o ciertas dimensiones que hacen a un tipo de sensación. Por un lado, digamos, la espacialidad, no es lo mismo, digamos, espacialidad hace referencia a lo que es la parte, digamos, la parte del cuerpo que recibe esa información, ¿sí? No es lo mismo, digamos, percibir o experimentar una sensación del mundo externo que de lo que es el estado interno del cuerpo, ¿sí? Y a su vez también la noción de temporalidad, en qué momento se hace, ¿sí? Y por cuánto tiempo permanece esa estimulación. Otro aspecto también, que yo más o menos se los vengo mencionando, es la modalidad. La modalidad habla en cuanto a lo que son las características de cada uno de los sistemas de los sentidos, ¿sí? Tenemos una modalidad sensorial que es, por ejemplo, cambios en la presión, cambios en la temperatura, que va a estar asociado al sistema somatosensorial o del tacto y la piel, ¿sí? La capacidad de percibir ondas lumínicas, que sería a cargo de lo que es el sistema visual, la capacidad de percibir ondas sonoras, a través de lo que sería el sistema auditivo,
La capacidad de procesar estímulos de tipo químicos, que ya sea a través de lo que es el sistema del gusto o el sistema del olfato. ¿Está claro? Entonces eso habla de la modalidad o del tipo de sensación que nosotros podemos elaborar, de acuerdo a qué tipo del sistema sensorial es estimulado. Y a su vez, dentro de cada modalidad sensorial, bueno, tenemos submodalidades, ¿no? Qué sé yo, el sistema somatosensorial está encargado de elaborar información acerca de cambios de presión, que sería todo lo que es el tacto, la capacidad también de reconocer, digamos, formas, texturas. Está especializado también en recibir información de tipo térmica, cambios en la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera también nos prepara para, por ejemplo, responder rápidamente frente a estímulos térmicos que son peligrosos y dañinos, ¿no? También está especializado, por ejemplo, para elaborar información de tipo dolorosa, que puede generar una lesión o un daño. También el sistema somatosensorial es el que está especializado, por ejemplo, en realizar todo lo que es la propiocepción, ¿sí? Es decir, el estado general de los tendones y los músculos, para lo que son las contracciones musculares, ¿sí? Y por último, la intensidad del estímulo, digamos, la valoración de la intensidad del estímulo es, digamos, poder percibir, digamos, o cuán saliente o cuán relevante, ¿sí? Es ese estímulo que de alguna manera va a estar en relación a la posibilidad, ¿sí? de desencadenar un potencial de receptor, ¿sí? O bien la frecuencia de descarga de los potenciales de acción del sistema nervioso central. Ustedes ya, cuando vieron impulso nervioso y cuando vieron transmisión del impulso nervioso, ya han escuchado, digamos, algunos términos y algunos conceptos acerca de estas características del potencial de receptor, del potencial de acción, etcétera, ¿sí? Y también han hablado, por ejemplo, de características, digamos, de una intensidad que sea por encima de un umbral. Es decir, que todo tipo de estimulación de estas células sensoriales es necesario que para que se desencadene una respuesta, o para que, digamos, se traduzca esa información, la intensidad de ese estímulo por lo menos tiene que superar determinado umbral. ¿Estamos? Entonces, acá en esta plaquita lo que yo les comparto son distintas células sensoriales, que en realidad, de alguna manera, comparten ciertas características, y que son todas neuronas. Es decir que, de alguna manera, el lenguaje que pueden llegar a transmitir es el lenguaje del impulso nervioso. Pero a su vez también tienen ciertas particularidades morfológicas y en su estructura que las hacen, digamos, bastante especializadas en función del tipo de estímulo a la que son sensibles, ¿sí? O al que son sensibles estas células nerviosas, ¿sí? Entonces tenemos, en cuanto a la modalidad, digamos, el tipo de estímulo que las puede llegar a la que son sensibles estas células, bueno, el tacto, el dolor, la temperatura, que serían las del sistema somatosensorial, ya vamos a ver con un poquito más de detalle estas, la propiocepción, digamos, es decir, el estado interno del organismo, el olfato, el gusto, el sistema auditivo y el sistema visual. Podemos ver que el diagrama lo que muestra que tienen como una cierta particularidad en cuanto a sus características morfológicas, pero que a su vez también podemos encontrar grandes similitudes, ¿no? Con lo que nosotros venimos viendo también, y lo hemos visto en el momento de estudiar los distintos tipos de neuronas, y es que podemos identificar una zona de recepción, ¿sí? Un cuerpo neuronal, y una zona de envío o transmisión de la información. En ese caso son todas iguales, digamos, más allá de que cada una podemos identificar sus particularidades. ¿Estamos de acuerdo?
Profe, hay una pregunta en el chat y yo tengo una pregunta. Sí. La mía es, esto significa, cuando se habla de tipo de fibras nerviosas, estas serían las aferentes, ¿no? Claro, claro, todo lo que es el sistema sensorial, claro, sería todo lo que es la vía aferente o de recepción de información. Entonces, por ahí cuando nosotros hablemos de aferencias sensoriales, es porque de alguna manera es la forma de recibir. Está perfecto, ¿sí? La pregunta. Bien. Porque Bien. dentro de lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? En lo que puede ser el establecimiento de circuitos nerviosos, digamos, de una estructura a la otra, tenemos aferencias y eferencias. Pero cuando hablemos de células sensoriales o de sistemas sensoriales, siempre son vías aferentes, porque envían la información hacia el sistema nervioso central. Muy bien. Bueno, hay una pregunta en el chat que me parece Sí. que aquí eso va a marcar la diferencia, porque dice, profe, ¿y qué es lo que difieren de las neuronas? Que me parece que las neuronas son justamente eferentes, ¿no? ¿O me estoy No, equivocando? no, es que, a ver, las células sensoriales son neuronas. Nos pongamos de acuerdo con eso. Son células nerviosas, ¿sí? Tienen la capacidad de transmitir un impulso nervioso. Listo, son neuronas, ¿estamos? Muy especializadas, que cumplen funciones muy específicas, pero son neuronas, por un lado. Por otro lado, digamos, en todo lo que es el sistema nervioso periférico, las células sensoriales son todas aferentes, son todas vías aferentes, porque son vías que reciben información y la transmiten, y siempre van en ese sentido, ¿estamos? Pero a nivel del sistema nervioso central, cuando nosotros hablamos de que esa información llega y que a su vez esa información después se transmite hacia otras estructuras o hacia otros núcleos nerviosos, ahí ya es más complejo y tenemos vías aferentes y vías eferentes en función de donde nosotros estemos parados, ¿sí? Por ejemplo, si me dejan avanzar un poquito más, yo les voy a contar ahora cómo es la vía de conducción de la información en el sistema somatosensorial, ¿sí? Y ustedes van a ver que estas células que están ubicadas, digamos, en distintas regiones del cuerpo, en el sistema somatosensorial, envían información hasta, por ejemplo, una estructura del sistema nervioso central que es el tálamo. El tálamo es digamos, recibe aferencias del sistema somatosensorial, pero a su vez envía y es eferente la vía que transmite el tálamo, por ejemplo, hacia la corteza somatosensorial. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Entonces, Muchísimas gracias. aferencia y eferencia implica si la información de la que estamos hablando llega o si la información de la que estamos hablando se transmite. ¿Estamos? A nivel de los sistemas sensoriales siempre son aferentes. Pero a nivel del sistema nervioso central podemos tener vías aferentes o eferentes en función de dónde estemos parados y qué estemos analizando, si lo que recibe como información o si lo que envía. ¿Estamos claros, no? Clarísimo, profe. Muchas gracias. Bueno. Entonces, en el sistema somatosensorial y en esta placa lo que yo les voy a mostrar es que hay, digamos, hay muchas células sensoriales que están adaptadas para recibir información. Ustedes piensen, digamos, la gran complejidad de estímulos a los que está expuesta, digamos, todo lo que es nuestra cubierta de la piel, y eso también tiene un correlato con la diversidad de células sensoriales que están adaptadas para percibir y para elaborar esa información. Esperen que admito. Entonces, vamos a ver que están organizadas también. Si nosotros hacemos hacemos un corte y tomamos un pedacito de lo que sería el pulpejo del dedo, y también eso, ¿no? La cantidad de células sensoriales de este sistema ubicadas o distribuidas a lo largo de todo nuestro cuerpo, no es la misma, no es homogénea, ¿sí? Nuestra capacidad, por ejemplo, de interpretación y de recepción de información
acerca de el tacto fino, ¿sí? No es el mismo a nivel de la yema de los dedos que lo que puede ser a nivel de lo que es el brazo, a nivel de lo que es la espalda. Hay ciertas regiones, y eso lo vamos a ver dentro de un ratito, que están, digamos, como mucho más inervadas, ¿sí? Por un lado, y que de alguna manera eso también habla del nivel de sensibilidad que tenemos en esas regiones, particularmente en el sistema somatosensorial. Pero a su vez también tenemos distintos tipos de células nerviosas adaptadas y capaces de procesar información. Algunas, ¿qué características tienen? Más allá del nombre en particular y la ubicación, que no me interesa que reconozcan absolutamente todas y se aprendan de memoria todos los nombres y dónde están ubicadas, pero sí las particularidades que tienen cada una. Perdón, las características que comparten, ¿sí? Y cuáles son algunas particularidades que las diferencian. Por ejemplo, tenemos algunas de estas células sensoriales como el corpúsculo de Meissner, que si ustedes ven dónde están ubicados, bueno, están ubicados en la región más próxima a lo que es la epidermis, ¿no? Que es la parte más externa de la piel, o bien el corpúsculo de Pacini, ¿sí? Que si se fijan, o el corpúsculo de Ruffini, o los discos de Merkel, ¿qué características tienen estas células? Todas tienen una cubierta membranosa, ¿sí? En la extremidad sensorial. Entonces, por lo general, estas, ¿sí? Son las que de alguna manera son más sensibles y están encargadas de valorar estímulos, como por ejemplo los cambios en la presión, ¿sí? Que son los que nos permiten el reconocimiento, digamos, del tacto fino, ¿sí? Y a su vez tenemos otras células nerviosas, que se llaman terminaciones nerviosas libres, precisamente por eso, porque se caracterizan por no estar, digamos, esta terminación nerviosa digamos, como encerrada o envuelta en algún sistema de membranas, ¿no? Sino que están expuestas. Estas terminaciones nerviosas libres son las que vamos a ver que están adaptadas y que están preparadas para recibir información, por ejemplo, en los cambios de temperatura, o bien, por ejemplo, en lo que son los estímulos dolorosos, ¿sí? Es decir, que están preparadas para hacer una respuesta de tipo rápida, ¿sí? Por lo general una respuesta refleja, y ya lo vamos a ver cuando veamos sistema motor, y podamos integrar sistema somatosensorial y motor, digamos, cómo es este sistema de comunicación tan particular. Pero lo que sí quiero que ustedes tengan en cuenta, que hay distintos tipos de células que están especializadas en recibir información de tipo táctil o doloroso, cambios térmicos, y que muchas veces también tienen ciertas características particulares, ¿sí? Cuando ustedes les hablan de terminaciones nerviosas libres, que les quede claro que están hablando de células que están, digamos, capacitadas para recibir información de tipo térmica o dolorosa, y que de alguna forma la respuesta que se tiene que elaborar a partir de esa sensación es una respuesta rápida, porque es frente a estímulos que son peligrosos, ¿sí? Que pueden ejercer daño. Después todo lo que es el tacto fino, el movimiento voluntario, está relacionado con estas otras células sensoriales que son las que están recubiertas por membranas, ¿no? Y que son, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner, el de Pacini, Ruffini, discos de Profe, ¿qué era Merkel. lo que está libre? Las terminaciones nerviosas libres, que no están envueltas, digamos, no están rodeadas por membrana, la terminación nerviosa, sino que están expuestas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno. Acá es también una plaquita en la que se muestran algunas de estas células sensoriales, ¿sí? Particularmente las encargadas de procesar los estímulos táctiles, ¿sí? Y habla un poquito de lo que es la posibilidad de estimular estas células y qué capacidad tienen para poder dar distintas, digamos, distintos tipos de información acerca del estímulo, ¿sí? Hay algunas que, por ejemplo,
si nosotros graficamos acá, esta es la tasa de disparo, ¿sí? Por ejemplo, de un corpúsculo de Merkel, un Ruffini, un Meissner, un Pacini. Este es el estímulo. Esto quiere decir que el estímulo se desencadena y durante todo este tiempo, durante toda esta mesetita, se ve la manito, ¿no? Sí, profe. El estímulo está presente y acá desaparece el estímulo, ¿sí? La tasa de disparo de impulsos, digamos, de impulsos nerviosos es distinta, si ustedes se fijan, en función de cómo responden, digamos, estas células nerviosas, ¿sí? Hay algunas que responden durante todo el tiempo mientras está presente el estímulo. Y hay otras que únicamente están presentes cuando el estímulo aparece, después ya no hay más tasa de disparo y vuelven a disparar cuando el estímulo ya no está, ¿sí? Esto se llama que hay algunas células sensoriales que son de adaptación lenta. ¿Qué quiere decir que se adaptan lentamente? Que no dejan de responder, sino que están permanentemente respondiendo mientras esté el estímulo. Y hay otras que son de adaptación rápida. Quiere decir que llega el estímulo, disparan, después se silencian y después vuelven a disparar, ¿sí? Esto, independientemente, no me interesa que se aprendan cuáles son de adaptación rápida, de adaptación lenta, ¿sí? Ni en los nombres específicos, sino que les quede el concepto, ¿sí? Que una célula sensorial de adaptación lenta está asociado al concepto de que siempre está respondiendo y siempre tiene una tasa de disparo mientras dura un estímulo táctil. Entonces, sí. Una compañera tiene la misma pregunta que yo, si esto tiene que ver, yo pregunto si esto tiene que ver con su umbral. La compañera pregunta, ¿eso podría tener relación con el potencial de acción y reposo? Claro, claro. Esto quiere decir, sí, quiere decir, tiene que ver una con el umbral, que el estímulo tiene que ser lo suficientemente intenso para desencadenar el potencial de acción de esta célula, ¿sí? Pero a su vez también, ¿cómo es la tasa de disparo? ¿Cuántos potenciales de acción puede llegar a emitir esa célula en función de sus capacidades y sus características? Hay algunas que emiten tasas de disparo durante todo el tiempo, que dura el estímulo, y hay otras que reaccionan, digamos que se activan cuando aparece el estímulo, y después se adaptan y se silencian, ¿sí? Esto nos da información, y tener una distribución y una diversidad en cuanto a la capacidad de qué tipo de información puede procesar uno u otro tipo de célula sensorial, es lo que nos brinda la capacidad, por ejemplo, de poder identificar con el tacto, en algunas regiones, como la yema de los dedos, ¿sí? Características del tacto fino, ¿sí? La forma, la estructura, la textura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la combinación de las capacidades de estas células sensoriales es la que nos brinda esa posibilidad. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno. En esta otra placa, y por ahí acá también vamos a ir retomando algunos términos que ustedes han visto en macroscopía, digamos, en sistema nervioso periférico, digamos, las células sensoriales están ubicadas muy próximas a la piel, con su organización, con su distribución, pero de ahí tienen que enviar la información, ¿sí? Para que sea procesada, incluso tiene que llegar hasta corteza, hasta corteza cerebral. Entonces, ¿cuáles son las vías? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo está distribuida, digamos, el sistema de cableado, que son, digamos, los haces nerviosos, todos, digamos, en paquetes de nervios, que son los que envían la información, y que, bueno, vamos a ver que va haciendo como relevos, va haciendo como estaciones, ¿no? No es que viaja toda junta, indiferenciadamente, y de corrido, sino que vamos a ver que hay instancias en las que hay interconexión nerviosa, pero
Pensemos que acá empezamos a usar términos de lo que vieron en macroscopía, ¿sí? Ustedes vieron, digamos, que el sistema, digamos, en la médula, ¿no? De las vértebras óseas, de alguna manera, son estructuras que también tienen una correlación con los nervios, ¿no? Con los sistemas de nervios y los sistemas, digamos, de transmisión de la información. Entonces, las metámeras o dermatomas, ¿sí? Son estructuras que están organizadas a nivel de lo que es la médula, ¿m? Y que están agrupadas en relación, digamos, a la distribución de las distintas vértebras de la médula espinal, que son las cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras y la coxígea, ¿sí? Es decir, que las ramas, digamos, los nervios espinales, que son los paquetes que llevan, digamos, las fibras de cada una de estas células sensoriales, ¿m? Ya sean en los nervios espinales o en los pares craneales, ¿sí? Son haces de fibras que tienen que ingresar a la médula, ¿sí? Para seguir después del viaje hacia el sistema nervioso central. Esto está organizado y distribuido en estos sistemas de metámeras o dermatomas que yo les decía, ¿no? Y que en función de la ubicación del cuerpo en la que nos paremos, el sistema de interconexión va a ingresar, ¿sí? O va a tener aferencia por las dermatomas, ya sea a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar, sacro o coxígeo. ¿Estamos? Profe, Acá en sí. una pregunta. Entonces, los dermatomas están adentro de lo que serían los pares espinales, digamos. Son estructuras que están organizadas en los pares espinales. Y ustedes fíjense que si nosotros tenemos acá digamos, en A, B, C, ¿sí? Que serían, digamos, como las zonas de la piel inervadas, no viaja, digamos, una sola fibra axónica, sino que se agrupan en los nervios, eso también lo vieron, ¿no es cierto? Y que ese nervio, ¿sí? Ingresa a la médula, también ingresa por una región en particular, no ingresa por cualquier parte, todo lo que es sensorial ingresa por la vía dorsal. ¿Estamos? Y a su vez, a distintas alturas, digamos, en función digamos, y en relación al dermatoma, en función de la ubicación del cuerpo en el que estemos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Entonces, tanto, digamos, la noción de vía, haz, tracto, es lo que se usan como sinónimos para referir al conjunto de axones que se agrupan para transmitir una información determinada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos las vías sensoriales, de la conducción táctil, que de alguna manera tenemos además vías especializadas en lo que es, digamos, tomar información de tipo fina o discriminativa. Después tenemos otras vías de información, digamos, de tacto grueso, ¿sí? Es decir, de cuestiones también de la ubicación de los miembros, digamos, miembros superiores o miembros inferiores. Tenemos todo lo que es la vía especializada en recibir información termoalgesia, quiere decir cambios a la temperatura que pueden generar daño, ¿sí? Y a su vez también en relación a lo que es la propiocepción o sensibilidad profunda de los músculos y los tendones. Es decir, todas estas vías viajan por tractos o haces nerviosos diferentes, ¿sí? Estos tractos, a su vez, ingresan, ¿sí? Por estos espacios bien definidos en la médula, y toda esta información tiene que viajar, en definitiva, hasta una región de la corteza nerviosa, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es. Y antes de esto, yo algo les mencionaba recién,
tiene un estado, digamos, de relevo en el tálamo, ¿sí? Ya lo vemos con más detenimiento. No me odien. El tacto propioceptivo, es decir, todo lo que es el estado interno, digamos, la presión arterial, todo lo que es inconsciente, ¿sí? Es conducido a través de otra vía que pasa por el cerebelo, ¿sí? Y no hace relevo en el tálamo. Entonces, veamos primero lo que son las vías principales del tacto, ¿sí? Y la vía principal, que es la que conduce, digamos, la información térmica y dolorosa. Estas son dos vías diferentes que trabajan en paralelo, ¿sí? Que se especializan, una vía en lo que es el tacto fino, por ejemplo, y otra en lo que es la información dolorosa y, digamos, termoalgésica, ¿sí? Pero que de alguna manera se compensan también, pero principalmente están especializadas una en cada característica de sensación. Entonces, si nosotros tenemos en este esquemita, acá la yema, el pulpejo de un dedo, ¿sí? Después tenemos a nivel de la médula por dónde ingresa, cómo viaja y hacia dónde llega. ¿Estamos? Dijimos que tenemos dos vías. Entonces, la información se genera en el receptor a nivel de la yema del dedo. Esta información viaja, ¿sí? Por estas vías que ingresan a la médula por el asta dorsal. Eso ya lo han visto, lo tienen que ver hoy, seguramente lo han visto la semana pasada. ¿Sí? Todo lo que ingresa, todo lo aferente a la médula, ingresa por el asta dorsal, ¿sí? Y acá puede haber, digamos, una particularidad en función de una vía o de la otra, que venimos hablando, ¿sí? O la vía, digamos, del lemnisco medio, que es la que percibe el tacto, o la vía espinotalámica o anterolateral, que es la que percibe todo lo que es la información de tipo térmica o dolorosa, ¿sí? La vía del lemnisco medio llega, digamos, ingresa por el asta dorsal de la médula en la metámera o dermatoma que le corresponde, ¿sí? Y asciende por la médula hasta la altura del, digamos, del bulbo, donde acá ocurre una sinapsis, ¿sí? Es decir, esta neurona sensorial ingresa y asciende por la médula homolateralmente hasta la región, ¿sí? del lemnisco medio, donde ocurre una sinapsis. ¿Estamos? Esta segunda neurona, o neurona de segundo orden, es la que entrecruza la línea media. Es decir, la línea media es, digamos, el eje medio del cuerpo. Entrecruza la línea media y sube hacia un núcleo del tálamo, que ya vamos a ver cuál es, y acá ocurre una segunda sinapsis. ¿Sí? Esta tercera neurona, o neurona de tercer orden, es la que lleva la información hasta esta región particular de la corteza somatosensorial primaria, que es la encargada de recibir toda la información del sistema somatosensorial. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿El entrecruzamiento se hace entonces en el lemnisco medial o en el bulbo raquídeo? Es que el lemnisco medio está a la altura del bulbo. Ah, ¿Sí? estamos hablando de lo mismo. Bien, ahí va. Estamos hablando de lo mismo. Bien. Sí. Entonces, esta es la vía del lemnisco medio, o la vía lemniscal que lleva información táctil, ¿sí? En términos generales, ¿estamos? La vía del dolor,
que lleva información termoalgésica, también entra por la raíz dorsal de la médula a la altura de un dermatoma en particular, pero ahí mismo, a esa altura de la médula, ocurre la primera sinapsis, ¿sí? Y esta segunda neurona es la que cruza a la altura de la médula la línea media, ¿sí? Y la información asciende heterolateralmente hasta el tálamo, donde ocurre la segunda sinapsis, ¿sí? Y esta tercera neurona lleva la información a la corteza somatosensorial primaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál Sí, es la particularidad de cada una de estas vías? hay algunas preguntas, si quieres se las leo. Dale. Profe, si... Ah, perdón, alguien quiere hablar, perdón. Sí, te escucho. No te veo, pero te escucho. Profe, ahí me ve. Sí, sí, Le quiero preguntar, de la segunda neurona que aclaró, no, sí, de la segunda sinapsis, sí. no entendí dónde era. Siempre, depende la vía. Si Sí. nosotros hablamos, mira, en esta placa, a ver si la agrando un poquitito, a ver, en esta placa, bueno, yo traté de marcárselas con celeste, con azul o con naranja para que la podamos identificar. Si nosotros hablamos de la vía del lemnisco medio, que es la vía que lleva información táctil en general, ¿sí? Vos tenés las fibras, digamos, tenés las neuronas, bueno, la raíz del ganglio dorsal, tenés las fibras que llegan, por ejemplo, de distintas partes del cuerpo, ¿sí? Y entran a la metámera que le corresponde por el asta dorsal de la médula, ¿sí? Sí. Y esta información, cuando es la de tipo táctil y usa la vía del lemnisco medio, ¿sí? Sube siempre por el mismo costado, siempre por el mismo lado, homolateral, es decir, que si entra por el lado, digamos, sería por el lado derecho o por el lado izquierdo, digamos, no sé bien cuál sería en este caso, pero bueno, si entra por el lado derecho y asciende todo lo que es la médula por ese lado, homolateralmente, ¿sí? Hasta la altura del bulbo, en la que se produce el entrecruzamiento, ¿sí? Acá, ustedes fíjense, es esto, esta neurona, esta vía, digamos, porque son varias fibras nerviosas, sube, lo que pasa es que acá está cortado, digamos, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos así en distintos segmentos, sube siempre por el mismo lado, por el mismo costado, homolateralmente, hasta la altura del bulbo. Acá, si ustedes se fijan en el esquemita, nosotros tenemos el bulbo, ¿sí? A la altura del lemnisco medio, ocurre la primera sinapsis, ¿sí? En la vía del lemnisco medio. ¿Estamos? Entonces, esta segunda neurona es la que sube hasta lo que es el tálamo, un núcleo del tálamo, ¿sí? Que es el núcleo ventral posterior del tálamo. Y acá ocurre una segunda sinapsis, ¿sí? Bien, entonces la primera es en el bulbo y la segunda en el tálamo. Sí, en la vía del lemnisco medio, Claro, que procesa información táctil en general. Bien. ¿Sí? Pare, profe, no, que me estoy anotando. Profe, Les queda grabado, chicas, les queda grabado. Sí. Tratemos de... ¿Y en la segunda vía? Claro, y en la vía anterolateral, que es la especializada en recibir información termoalgésica o información dolorosa, vos ves que entra la información, ¿sí? La neurona del ganglio dorsal, por el asta dorsal de la médula, y acá mismo, acá, en el asta dorsal de la médula ocurre la primera sinapsis. ¿Estamos? Bien. Esta segunda neurona, que es la que lleva la información, cruza la línea media. ¿Sí? Y toda la información, ya desde ahí en adelante hasta el tálamo, hasta el núcleo ventral posterior del tálamo, asciende por la vía
heterolateral, es decir, por la vía opuesta. ¿Mm? En el tálamo ocurre la segunda sinapsis, ¿estamos? Sí. Sí. Y esta tercera neurona es la que lleva la información a la corteza somatosensorial primaria. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, las primeras sinapsis ocurren cuando el estímulo llega a la médula, digamos. En el caso de la vía anterolateral. En el caso de la vía del lemnisco medio, la primera sinapsis ocurre a nivel del bulbo. Claro, La claro. información- Pero, o sea, mi pregunta va a antes, o sea, cuando el estímulo está viajando a través del cuerpo, por ejemplo, desde el dedo hasta Es llegar que a no la viaja el médula. estímulo, viaja el impulso nervioso. El estímulo es procesado a nivel de las células sensoriales a la altura de la piel. Ahí Claro, se claro, convierte el en estímulo, lenguaje el impulso, nervioso. perdón. Sí, Entonces, la sinapsis en el caso del lemnisco es primero en el cerebro y en el otro caso es en la médula primero. claro. Digamos, en el caso del lemnisco medio, es a la altura del lemnisco medio, que queda en el bulbo, ¿sí? Y en el caso de la vía anterolateral, ocurre directamente a la altura de la médula, donde ingresa, digamos, en esa dermatoma o en esa metámera donde ingresa esa vía nerviosa, ¿sí? Dale, gracias, profe. ¿Hay alguna otra pregunta? Mi pregunta es más bien, ¿qué es lo más importante de esto? Porque me suena muy confuso para entenderlo. Lo más importante de esto es que a vos te pueden preguntar qué tipo de estímulo es, por ejemplo, si es un estímulo táctil, bueno, ¿qué vía usa principalmente? Si la del lemnisco medio o la de la anterolateral. ¿Y qué quiere decir que es del lemnisco medio? ¿Dónde cruza la información? ¿Sí? O cruza a nivel de la médula o cruza a nivel del lemnisco medio, como te lo dice. ¿Sí? ¿Mm? Y cada vez que hay cada vez que hay una sinapsis, quiere decir que hay una comunicación entre una neurona y otra, ¿sí? Es decir, que toda la información sensorial, ya sea del tacto o cambios térmicos o dolorosos, participan 3 neuronas, ¿sí? La neurona sensorial, una neurona, digamos, de segundo orden y una neurona de tercer orden. Pero ¿dónde ocurre esa sinapsis y dónde ocurre el cruzamiento de la línea media? No es lo mismo para una vía que para la otra. ¿Estamos? Ok, gracias. Profe, ¿Sí? estas diferencias de la Sí. primera sinapsis, una primero en la metámora y después la otra directamente es en el bulbo, ¿tiene que ver con Sí. una cuestión de la rapidez? Por eso digamos, es como más rápida, o las dos son igual de rápidas y no tiene nada que ver. No, tiene que ver, sí, con la necesidad de desencadenar una respuesta más rápida en un caso que en otro, digamos. A ver, y tiene que ver también con cómo se organiza la información para poder ser también discriminada, ¿sí? Pero sí tiene que ver, digamos, con esto, porque incluso, ya vamos a ver, pero la posibilidad de que frente a estímulos dolorosos, no solamente hay un procesamiento a nivel central de la información, porque vemos que llega hasta la corteza, ¿sí? Pero también se desencadenan ahí mismo, a la altura de donde entra en la médula, respuestas nerviosas, que son, digamos, respuestas reflejas motoras, que ya lo van a ver cuando veamos sistema motor, ¿estamos? Porque el sentido de todo esto es que después podamos entender que toda esta información desencadena respuestas del organismo, ¿está? No Gracias, nos profe. embargullemos más con eso, pero en el sistema del dolor también es necesario de que, si bien, digamos, ya lo han visto ustedes, ¿no? La transmisión nerviosa es en milisegundos, no es que se lleva todo un día en procesar esta información, pero a su vez también es necesario que haya respuestas bien rápidas para poder sacar, digamos, para poder retirar de ahí, por ejemplo, el dedo si me estoy quemando. ¿Mm? Eso también tiene que ver con la posibilidad de que haya, digamos, una primera sinapsis ahí y también se desencadenan otras vías de respuesta, ¿sí? ¿Está claro? Gracias, sí, sí. Bueno,
Entonces, para lo que Profe, es la disculpe, tengo una sí, pregunta, porque no sí. termino de entender. Entonces, en el Ujú. sistema nervioso tenemos dos lemniscos medios, uno que conduce la información a la parte del tálamo de la parte derecha del cerebro y otra a la parte izquierda. ¿Es así? Claro, sí. Sí, por lo general, el tálamo también, digamos, son núcleos bilaterales, digamos, la gran mayoría de las estructuras son bilaterales. Tenemos una representación en el lado izquierdo y una representación en el lado derecho, ¿sí? Y eso es algo que también les quería contar ahora, que me parece que es una característica que es importante para que cuando después podamos comparar con sistema visual, todo lo que es sistema somatosensorial, ya sean estímulos térmicos, estímulos dolorosos, cambios, cambios en la presión de la piel, propiocepción o el estado, digamos, de los órganos internos, toda la información, ¿sí? Sensorial de una mitad del cuerpo, es decir, de la mitad derecha, a nivel central, es decir, a nivel de corteza, es procesada por el lado contrario, ¿sí? Es decir, toda la información del sistema somatosensorial cruza la línea media, a distintos niveles, si es una vía o si es la otra, ¿sí? Es decir, puede cruzar a nivel del lemnisco medio o a nivel del bulbo, o bien a nivel de lo que es la médula espinal, pero toda la información táctil cruza, y todo lo que nosotros procesamos, digamos, del lado derecho, tiene su origen en el lado izquierdo. ¿Estamos? Eso es una característica del sistema somatosensorial y es algo que no se repite en todos los sistemas somatosensoriales. Por eso me parece que es importante que lo tengan en cuenta. ¿Mm? Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, por eso también tenemos, digamos, todo un lado izquierdo, todo un lado derecho, una región del lemnisco izquierdo, una región del lemnisco derecho, una región del tálamo izquierdo, una región del tálamo derecho, ¿sí? Una región de la corteza derecha, una región de la corteza izquierda. Tenemos dos hemisferios, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos ¿por dónde voy? Sí, profe, se entiende. Bueno, a ver. Yo les había comentado que también hay una vía particular, que es la vía aferente al cerebelo, es decir, es la vía que llega al cerebelo y es la que transporta la sensibilidad, digamos, profunda, y que no hace relevo en el tálamo. Es lo único que me interesa que les quede de esto, ¿sí? La vía me pone nerviosa que sea tanta información, chicos. Ustedes disculpen, pero bueno, tratemos de verlo despacito. Cualquier cosa, interrúmpanme todas las veces que haga falta, como vienen haciendo, ¿sí? Yo les conté recién que si nosotros nos paramos a la altura de una metámera, ¿sí? O un dermatoma, nosotros tenemos acá la médula, ustedes vean que en la médula tenemos por fuera todo lo que es sustancia blanca, más hacia el interior todo lo que es sustancia gris, ¿sí? Que eso también lo han visto la semana pasada y lo van a ver hoy en el práctico, ¿sí? Tenemos un pedacito de la piel, los receptores y cómo entran, ¿sí? Por el asta dorsal o posterior, ¿m? Y bueno, acá este sistema de entrecruzamientos y entrecableados, digamos, que se dan en función del tipo de información. Es decir, que este haz nervioso lleva mucha información, porque son muchas las células sensoriales que se están estimulando acá. De acuerdo a qué tipo de estímulo estén preparadas para recibir, es como después, se distribuye la información, ¿sí? Por un lado... Profe, Sí. perdón, yo hoy en el práctico vi que en el cerebro estaba la materia blanca adentro. ¿En el cerebro? Sí. Sí, porque a nivel del sistema nervioso central, digamos, a nivel del encéfalo, se invierte la distribución. Todo lo que vos tenés por dentro es sustancia blanca y todo lo que tenés por fuera es sustancia gris. Pero a nivel de la médula es al revés. Ah, ok, listo, me asusté. ¿Vemos? Tiene ¿Sí? que ver porque justamente ahí como desempeñan como los axones o hay desembocadura axónica. Claro, todo lo que es sustancia blanca, vamos a convenir esto. Todo lo que es sustancia blanca es fibras, axones,
cableado, haces, nervios, ¿sí? Todo lo que es sustancia gris son cuerpos neuronales. ¿Estamos? Entonces, como decía el compañero, tiene una lógica también en la organización de cómo se transmite esta información y cómo se organizan las distintas estructuras, ¿sí? La médula, ¿sí? Viene recibiendo toda la información de afuera, con todo el sistema de cableados, ¿sí? Y la región más interna de la médula está conformada por la densidad de los cuerpos neuronales, que a su vez envían la información. ¿Está claro? A nivel de encéfalo es al revés. Todo lo que llega, ¿sí? Se conduce, son el sistema de cableado, y todo lo que está por afuera, recubriendo, son los cuerpos neuronales, ¿sí? En términos así generales, gente, ¿no? ¿Estamos? Pero es algo que es importante que les quede claro también. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, llega la información al asta dorsal de la médula, ¿sí? Es decir que acá vamos a tener parte de estas vías que van a seguir por el sistema del lemnisco, es decir, ustedes vean que de acá no hay ningún cruzamiento, sino que esta más violetita, más lilita, asciende por el sistema del lemnisco medio. A su vez también puede ser que parte de las fibras estas hagan la primera sinapsis, ¿sí? Y ocurra el primer entrecruzamiento, entonces ascienda por la vía anterolateral, ¿está? Obviamente, digamos, la región, no me importa que se aprendan esto, no me importa, digamos, dentro de cada metámera, cómo se dividen y cuáles son las regiones que se involucran, ¿sí? Sino que puedan ver comparando que dentro de una misma metámera o dermatoma, digamos, se recepta información tanto, digamos, y tanto a nivel periférico, como puede ser la piel, como el estado general de los órganos internos, ¿sí? Y que también tiene una vía de conducción particular. ¿Estamos? Sí, profe. El tálamo, que es el centro principal de relevo de información. La gran mayoría de la información sensorial, antes de llegar a las cortezas, ¿sí? A la corteza que tiene que llegar como corteza sensorial primaria, que puede ser la somatosensorial, o ya vamos a ver también que hay una corteza visual primaria. Antes pasan por el tálamo, ¿sí? Y a su vez, la gran parte de lo que es la respuesta del sistema motor también pasa por el tálamo, pero eso lo verán en la clase que vean sistema motor, ¿sí? El tálamo es un conjunto de núcleos, primero, es una estructura bilateral, ¿sí? Es decir, que tenemos una región izquierda y una región derecha, ¿sí? Y a su vez están conformados por toda una serie de núcleos. El núcleo al cual llega todo lo que es la información del sistema somatosensorial es el núcleo ventral posterior del tálamo. Por lo general, los nombres que tienen estos núcleos dan idea de la ubicación espacial, ¿sí? Es decir, ventral posterior, ¿sí? O ventral anterior, o ventral lateral, o dorsal, lateral, dorsal, medial, ¿sí? Muchas veces, y eso también lo tienen que haber visto en la clase pasada y lo van a ver hoy, les está dando a ustedes una idea de la ubicación espacial dentro de esa misma estructura que tiene cada uno de estos núcleos. ¿Estamos? Entonces, dentro del tálamo ocurre la segunda sinapsis, ¿sí? Dentro del núcleo ventricular del tálamo, del núcleo ventral posterior del tálamo, está la segunda sinapsis de la información somatosensorial. Esto es un esquemita para que ustedes vean dónde estaría ubicado, digamos, espacialmente. ¿Profe, de ambas vías en el tálamo? ¿O de Sí, tanto el lemnisco medio como la vía anterolateral llegan a esta región, ¿sí?
¿Estamos? Ya a la altura del tálamo, ya ha cruzado la línea media, ¿no? El tálamo recibe o releva la información sensorial, el núcleo derecho de toda la información somatosensorial izquierda, y viceversa. ¿Estamos? Y acá, bueno, entonces en el núcleo ventral posterior del tálamo se da la segunda sinapsis, y la neurona de tercer orden es la que proyecta la información al área, digamos, de la corteza somatosensorial primaria, que está ubicada, ¿sí?, en el área, digamos, de la corteza parietal, por detrás de la cisura de Rolando. Ustedes también deben haber visto la distribución de los lóbulos, ¿sí?, cerebrales, y cuáles son las, digamos, las cisuras o las divisiones que delimitan, ¿no?, establecen los límites entre uno u otro lóbulo. Si nosotros nos ubicamos acá, vemos, digamos, esta sería una vista ¿de qué tipo? A ver si alguien me puede decir. Si yo estoy viendo así, veo las circunvoluciones, y veo los ¿Lateral? surcos. Perfecto, es una vista lateral, porque lo estoy viendo de afuera, estoy viendo la parte externa, ¿sí? Perfecto. La ubicación de la corteza somatosensorial primaria, ¿sí?, es a la altura entonces del lóbulo parietal, por detrás o a posterior de lo que es el surco central o cisura de Rolando, ¿sí? Es decir, esta circunvolución postcentral. ¿Estamos? Ahí se ubica la corteza somatosensorial primaria. Ahí llega toda la información sensorial del sistema somatosensorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y toda la información, obviamente, que llega ya entrecruzada, es decir, toda la información derecha es procesada a nivel de la corteza somatosensorial primaria izquierda. ¿Estamos? Otra de las características que hay que tener en cuenta es que el nivel de representación a nivel de la corteza somatosensorial primaria, es decir, cómo digamos, se elabora y cómo digamos, qué superficie de la corteza de alguna manera está especializada o preparada para percibir o para procesar información sensorial de distintas partes del cuerpo, ¿sí? No es homogénea, y eso también tiene que ver, yo se los decía hace un rato al principio, de que hay ciertas regiones del cuerpo que nosotros tenemos mayor capacidad de identificar y de procesar el tipo de información somatosensorial, ¿sí? Entonces, eso, digamos, hay un concepto que es el que se denomina el homúnculo de Painfeld, ¿sí? Y es que si nosotros hacemos un corte, ¿y qué corte será? Si yo veo esta formita así, ¿qué corte? Coronal. Un corte coronal, claro, acá veo un hemisferio, ¿sí? Y es un corte coronal, y vemos que hay determinadas regiones del cuerpo, como por ejemplo, bueno, la palma de las manos, los dedos, las yemas de los dedos, que tienen un mayor nivel de representación cortical, ¿sí? Y esto está en estrecha relación con la capacidad de percibir estímulos de tipo somatosensoriales de esas regiones del cuerpo, ¿sí? Lo mismo que la región, digamos, de la cabeza, los labios, la lengua. Ustedes fíjense, bueno, los genitales, ¿sí? Y que no tiene relación con la superficie del cuerpo, con el tamaño, perdón, con el tamaño de cada una de estas regiones en relación a la superficie general del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, la representación de los dedos, ¿sí?, es muchísimo más grande que lo que es, por ejemplo, todo lo que es el torso, los brazos, ¿sí?, las piernas, en relación también a los pies, ¿sí? Es decir que eso habla de qué capacidad tenemos de percibir ese tipo de estímulos en estas regiones del cuerpo, ¿sí? A su vez también, nosotros tenemos que la corteza somatosensorial primaria, después
digamos, es la primera en recibir la información de tipo somatosensorial, y después transmite o proyecta esa información a las cortezas, a la corteza somatosensorial secundaria, ¿sí? Que ya, digamos, el nivel de procesamiento y de elaboración de la información se hace más, más complejo a nivel de las cortezas somatosensoriales secundarias, y a su vez después también hay una proyección a lo que son las cortezas de asociación. Ya vamos a ver cuando veamos corteza, ¿sí? Que tenemos distintas regiones de la corteza, una, en el caso de la corteza sensorial, que recibe estrictamente información de un tipo o una modalidad sensorial. Después tenemos cortezas secundarias, que ya hacen más complejo la integración de la información, y después tenemos las cortezas de asociación, que están, digamos, distribuidas en la mayor parte de lo que es el sistema cortical, que no reciben información estrictamente de una sola modalidad sensorial, sino que integran de varios sistemas sensoriales, también integran, digamos, aspectos emocionales que pueden estar, digamos... Sí, perdón. ¿Cómo se llamaba? Las cortezas de asociación. ¿Estás? Sí, esa, gracias. Esas. Bueno. Entonces, para que no se haga demasiado largo, ¿sí? Eso sería más o menos en relación a lo que es el sistema somatosensorial en términos generales, ¿sí? Esta plaquita es lo que yo les contaba acerca de cómo también la vía del dolor, además de estimular, digamos, y de enviar información de manera ascendente hacia lo que son las áreas corticales, ¿sí? También desencadenan, digamos, un sistema de interconexión mucho más próximo y que únicamente queda en la médula, ¿sí? Que de alguna manera lo que deriva en una respuesta refleja rápida de flexión, ¿sí? Y esto es particular de las fibras o terminaciones libres que reciben estímulos dolorosos. Y la función que tienen es de desencadenar una respuesta rápida para retirar, digamos, si es la mano, por ejemplo, hacer una retirada rápida de la mano, y evitar el daño. Esto también lo van a ver cuando vean sistema motor y cuando podamos integrar sistema sensorial y sistema motor, ¿sí? Pero esta es una particularidad exclusiva de las terminaciones nerviosas que perciben dolor o cambios térmicos, ¿no? Que pueden llegar a ocasionar dolor. ¿Estamos hasta acá? Sí, Profe, profe, una pregunta. Sí. No me quedó claro lo de las vías libres, si ocurren también en lo del sistema anterolateral. ¿Tiene que ver con eso? Ah, Las terminaciones libres son las células sensoriales que están especializadas en percibir estímulos de tipo dolorosos, ¿sí? O de tipo, digamos, termoalgésicos, es decir, cambios en la temperatura que pueden generar daño. Las fibras, entonces, las terminales libres entran por el asta dorsal de la médula, ¿sí? Hay una vía de conexión que establece que hay un entrecruzamiento de la línea media y suben por la vía anterolateral, y a su vez tienen la particularidad de también establecer una conexión, ¿sí? Con lo que es un circuito que queda nada más que a nivel de la médula, que es el que desencadena esta respuesta refleja, que lo van a ver cuando veamos, ¿cómo se llama esto? Cuando veamos sistema motor y podamos integrar sistema motor y sistema sensorial, ¿sí? Entonces, lo que me interesa que les quede claro de esta parte del sistema somatosensorial es, bueno, una, las características que tienen las células nerviosas que están preparadas para percibir este tipo de estímulos. Otra, que hay dos vías principales, que es la del lemnisco medio y la vía anterolateral, ¿sí? Lemnisco medio, todo lo que es información táctil,
y tacto fino particularmente, vía anterolateral, información de tipo doloroso y termoalgésica. Lemnisco medio, primera sinapsis entre cruzamiento de la línea media a nivel del bulbo o lemnisco medio, ¿sí? Y ahí ocurre el entrecruzamiento, vía anterolateral, entra la médula y ocurre el entrecruzamiento de la línea media. Y asciende todo, digamos, heterolateralmente, ¿sí? Esa información llega al tálamo, ¿sí? Al núcleo ventral posterior del tálamo. Ahí ocurre la segunda sinapsis y la información viaja hacia la corteza somatosensorial primaria. ¿Estamos? Entendido, profe. Sí se puede relacionar mucho con las células que habíamos visto al principio, con las células que tenían membrana, con lo fino y las terminaciones nerviosas con... sí, clarísimo. ¿Sí? Y entonces, perdón, te escucho, María Guadalupe. Entonces, y esto que les quede claro, toda la información proveniente del costado izquierdo del sistema somatosensorial es procesada por el costado, por el lado derecho del sistema nervioso, ¿sí? Eso es una norma general en el sistema somatosensorial, ¿estamos? Sí, María Guadalupe. Sí, yo tenía la duda, es que en realidad no me quedó muy claro todo el tema de metámera. Las metámeras o dermatomas son como, digamos, como tajadas anchas de la médula, ¿sí? Que obviamente coinciden con la distribución de las vértebras. Viste que nosotros tenemos distintas, tenemos, no sé, 31 vértebras, ¿sí? Que tenemos las cervicales, las torácicas, lumbares, sacras y coxígeas, ¿sí? Y son, digamos, organizadas en esa misma estructura de la médula, tenemos las metámeras o dermatomas, que son las unidades de la médula a través de la cual van ingresando, ¿sí? Los haces de nervios o las vías, digamos, que son de última, son conjuntos de axones que provienen de las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Con los axones de las células sensoriales que van llegando hasta ahí. ¿Estamos? Claro, entonces, o sea, están como puestas en esas 5 partes de las vértebras óseas, y lo que hacen es como, es un lugar donde se transfiere la información, no entiendo como la función. Se recibe la información y se envía, ¿sí? ¿Se envía a dónde? Están los cuerpos de las neuronas, digamos, están los cuerpos de esas neuronas sensoriales, que reciben la información en la región más periférica y viaja hasta ese centro, digamos, de la médula, donde ingresa y donde se deriva la información en función de las características. ¿Sí? Bien. ¿Ah? Bien, sí, entra, ahora vemos visual, no se vayan. ¿Estamos, María Guadalupe? Sí, sí. ¿Sí? Miren que está entrando mucha gente. Bueno, entonces ahora tienen el práctico. Bueno, sí, esto va a quedar grabado. Para los que tengan que ir al práctico, vayan al práctico, disculpen por las demoras, pero bueno, se hace lerdo. Y todo va a estar grabado y después lo vamos a terminar subiendo al canal de YouTube, ¿sí? Entonces, para quienes puedan seguir participando, voy a pasar a compartir lo que es el sistema visual. Queda grabado, vayan tranquilos y tranquilas, y si no, también a la tarde hay otro teórico, ¿sí? Vamos a tratar de ir más rápido. Entonces, en relación a sistema visual, que el sistema visual, si bien tiene también tiene sus dificultades, por ahí cuando uno puede hacer comparación, ayuda mucho y vamos como más rápido. Entonces, a diferencia de lo que es el sistema somatosensorial, en el sistema visual, la primera particularidad que nosotros tenemos es que todo lo que es las células sensoriales o receptoras están centralizadas, ¿sí? En una estructura particular, que es la retina del ojo, ¿sí? Y que a su vez vamos a ver ciertas características particulares de este órgano
que es el ojo, que es el que está adaptado para recibir el tipo de información sensorial de este sistema, que son las ondas lumínicas, ¿sí? Entonces, el ojo, como, digamos, como órgano que está adaptado, digamos, y preparado para recibir esa información, está compuesto por una serie de lentes, ¿sí? La córnea y el cristalino son lentes que de alguna manera lo que van a hacer es regular cómo ingresa la luz y digamos, cómo se reflejan esos haces lumínicos. La pupila, que la pupila es un orificio, ¿sí? Que de alguna manera ese orificio, la particularidad que tiene es que se puede ampliar, se puede, digamos, ensanchar o contraer en función de la cantidad de luz que se recibe. El funcionamiento del ojo, digamos, las cámaras fotográficas, las viejas, las manuales, o bien, digamos, las cámaras digitales hoy, ¿sí? Lo que hacen es emular y es imitar las características del ojo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, lo hacen con ciertas particularidades tecnológicas. Perdón, pero por ahí creo que... Entonces, después tenemos otras estructuras, ¿ves ahí? Esperen que admito. Entonces, hay otra serie de estructuras que conforman el ojo, pero principalmente lo que a nosotros nos importa y nos vamos a centrar, ¿sí? Más allá de que acá tienen algunas otras figuritas, es la retina, ¿sí? La retina, que si nosotros nos ubicamos en esta primera figura, ¿sí? La retina es esta capa, digamos, este conjunto de capas que se encuentra en la región posterior del ojo, que tiene un origen nervioso, ¿sí? Y que de alguna manera es la estructura que va a contener a las células sensoriales especializadas en transducir la información, ¿sí? Que se recibe de las ondas lumínicas. ¿Estamos? La retina, entonces, es una capa fotosensible que está, digamos, que está organizada en distintas capas. Se llama que es un epitelio, y tiene 3 capas, ¿sí? 3 capas que son la nuclear externa, la nuclear interna y de células ganglionares, y a su vez, ¿sí? Entre una y otra de estas capas, se encuentran estas capas que son plexiformes, ¿sí? Que de alguna manera son las que sirven o tienen células que interconectan las células de una capa con la otra. Si nosotros vemos una fotomicrografía de la retina, ¿sí? A ver, me gustaría mostrarle acá, esta que es un esquemita, ¿sí? De alguna manera, esta sería la región más externa, y esta es la región más profunda de la retina. Si nosotros vemos esta fotomicrografía, vemos que esta es la región más externa, y estas son las capas más profundas de la retina. Las células nerviosas, que son las encargadas de procesar la información de las ondas lumínicas, son las que se denominan fotorreceptores. ¿Por qué foto? Porque de alguna manera son sensibles a la luz, ¿sí? Después tenemos otras células nerviosas dentro de la retina que están encargadas de cumplir funciones, por ejemplo, de interconexión, ¿sí? O bien de sostén y de nutrición. Y después también tenemos las células ganglionares, que son las neuronas, que son las que están encargadas de transmitir o enviar la información hacia las áreas superiores, ¿sí? Pero los fotorreceptores vendrían a ser como las células transductoras, las neuronas transductoras, las que son sensibles a los cambios de luz,
o a los haces lumínicos y pueden traducir esa información en un impulso nervioso. Tenemos dos tipos de fotorreceptores, que se pueden identificar o se pueden diferenciar de acuerdo a características morfológicas y también a características, por ejemplo, de qué tipo de pigmento o coloración contienen, porque de alguna manera la posibilidad de poder ser sensibles a la luz es porque tienen estos pigmentos, que son colores, son colorantes naturales, ¿no? Y a su vez también, bueno, la distribución dentro de esta capa de la retina no es uniforme entre uno y otro tipo de los fotorreceptores, y la cantidad que hay de uno o de otro tampoco es uniforme en la retina. Estos dos tipos de fotorreceptores son los que se denominan bastones, ¿sí? O conos. Los bastones, morfológicamente, ustedes verán que son como más alargados, ¿sí? Tienen un tipo de pigmento particular, ¿sí? Y bueno, la sensibilidad ya vamos a ver, o qué tipo de visión, digamos, es desarrollada por uno u otro de estos fotorreceptores es diferente. Que admito. Entonces, por lo general, ¿sí? La cantidad de bastones es muchísimo más, digamos, hay muchísimos más bastones en la retina que los conos. Eso es una particularidad también, ¿sí? Y los bastones, a su vez, son más sensibles a la presencia de luz. En cambio, los conos, ¿sí? Están más bien especializados en lo que son la discriminación espacial, ¿sí? Y si bien nosotros tenemos que en la retina la gran mayoría de fotorreceptores son bastones, hay una región particular de la retina que se llama fóvea, ¿sí? Que es estas capas que yo les contaba que integran, digamos, la retina, es como que se hacen muy, muy delgaditas y casi que están, digamos, como ausentes a la altura de la fóvea, que es el lugar donde se encuentran muchísima más cantidad de conos en relación a bastones, ¿sí? ¿Estamos? Estos conos, ¿sí? Particularmente en esta región, es la región, digamos, en la que tiene mayor rango de sensibilidad a la luz, y es lo que está relacionado con lo que es la visión fotópica o visión diurna, ¿sí? Es decir, esta región sería la que procesa, o la que tiene la mayor posibilidad de captar cuando hay mayor intensidad de haces de luz. En cambio, los bastones estarían más bien relacionados, ¿sí? Con la visión de tipo nocturna. ¿Estamos? Profe, esta fobia es la que está más cerca de las terminaciones nerviosas, ¿no? No sé si de las terminaciones nerviosas, digamos. Es como que de alguna manera se adelgaza mucho. La retina por lo general está conformada por estas capas, ¿no? Estas tres capas que tienen, digamos, las capas plexiformes en el medio, entre una y otra. Eso es en general en toda la superficie de la retina. Pero hay un punto en el que, digamos, el grosor se adelgaza mucho y llega un punto en el que, de alguna manera, lo único, digamos, es el punto en el que sí sería como que únicamente están, digamos, expuestas los fotorreceptores al impacto de la llegada de los haces lumínicos, ¿sí? Esta es la región de los conos. ¿Estamos? Perfecto, sí. Bueno, estos fotorreceptores, que son estas células, ¿sí? Que están en la retina, en la parte más interna, ¿sí? Que yo les decía que tenían fotopigmentos, es decir, el fotopigmento es una molécula que es sensible a la luz, ¿sí? Y que lo puede hacer porque tiene un pigmento o un colorante natural,
¿sí? Que de alguna manera también es una proteína, es una molécula, y que en el caso de los conos se llama conopsina, y en el caso de los bastones, rodopsina. Como toda célula sensorial, tiene la capacidad de transducir la información, ¿sí? Es decir, en este caso particular hay una fototransducción, es decir, puede transducir una onda lumínica en un impulso nervioso que es el que después transmite. Los fotopigmentos, que son estas proteínas, ¿sí? Son sensibles a los fotones de luz. Los fotones son las unidades, ¿sí?, lumínicas, que hacen que se separe esta proteína de un pedacito que tiene de un lípido o una grasa, y esto, bueno, desencadena toda una serie de reacciones químicas, que en definitiva lo que da como resultado es modificar, digamos, la liberación de un neurotransmisor que es el glutamato. ¿Estamos? En este caso, es opuesto, digamos, el funcionamiento del glutamato sería como lo opuesto a lo que nosotros vemos a nivel del sistema nervioso central, y por ahí eso es un aspecto interesante, ¿sí? Nosotros vemos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio por excelencia. ¿Estamos? En el caso de lo que es la transducción de la información sensorial a nivel de los fotorreceptores, la acción de la luz sobre estos fotopigmentos lo que hacen es disminuir la liberación del glutamato. Y esto es lo que estimula, ¿sí?, el potencial de acción. ¿Está? Profe, Sí. entonces lo primero que hace contacto en el ojo con lo que sea que uno está viendo son los fotorreceptores. Sí, sí. Y las características, digamos, de la capacidad de percibir o de elaborar esa información de uno o de los otros fotorreceptores es lo que nos da la posibilidad de, bueno, de ver los colores, la posibilidad de ver las formas, pero sí, digamos, esa información también se procesa a nivel central, ¿no? La imagen que nosotros vemos, ¿sí?, es una imagen que después también se refleja a nivel de corteza, donde se procesa de manera mucho más compleja. ¿Estamos? Gracias, profe. Profe, ¿eso de glutamato qué relación tenía Sí. con el potencial de acción? No entendí. Que en realidad, digamos, lo que veníamos hablando es que, ¿cuál es la capacidad de las células sensoriales? Transducir una información. Es decir, que de una información, de una modalidad sensorial, que en este caso son las ondas lumínicas, esa información se transduce a una información que termina siendo un impulso nervioso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, hasta ahí bien. En este caso, ¿sí?, en el caso de los fotorreceptores, esta transducción de la información, ¿cómo ocurre? ¿Qué es lo que se da? Estos fotorreceptores tienen lo que se llaman pigmentos o fotopigmentos, que son moléculas que están formadas por una proteína y un lípido. Cuando llegan los haces de luz, ¿sí?, este fotopigmento es sensible a esa estimulación y lo que ocurre es que se separan el lípido de la proteína. Esto es una señal hacia el interior de esa célula que desencadena toda una serie de reacciones químicas que lleva, en definitiva, al cierre de canales iónicos, ¿sí? Y esto hace que lo que se inhibe es la liberación del glutamato. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros vimos neurotransmisores, vimos que el glutamato a nivel del sistema nervioso central, por lo general, tiene una función excitatoria, ¿sí? Es decir, que un aumento en la liberación de glutamato genera un potencial posináptico excitatorio en la neurona posináptica. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. En el caso de esta función, digamos, en la fototransducción, ocurriría un efecto opuesto. Es decir, que una disminución en la liberación de glutamato
desencadenaría el potencial de acción que transmite la información visual. ¿Estamos? Ok, ok. ¿Sí? Digamos, es para poder retomar conceptos y para poder ver, digamos, cómo hay situaciones particulares en las que esas normas que venimos estableciendo, comentándoles, no son tan así, ¿sí? Sino que hay ciertas regiones y ciertas funciones en las que, digamos, ocurre lo contrario, ¿sí? Toda la información entonces que reciben los fotorreceptores, se agrupan, ¿sí? En las vías o estos axones que van a conducir la información por lo que se denomina el nervio óptico. ¿Estamos? El nervio óptico, que como les vengo diciendo, ¿no? El nervio no quiere decir que es un solo axón, sino que son paquetes de axones, ¿sí? De las células de la retina, en este caso, ¿sí? Nosotros podemos dividir, y paso a esta para poder mostrárselo, si nosotros tenemos acá el ojo izquierdo y el ojo derecho, ¿sí? Tenemos la retina del ojo izquierdo y del ojo derecho, nosotros podemos dividir esta retina, ¿sí? En una región temporal, que es más externa, ¿sí? Que está más cerca de lo que sería el lóbulo temporal, ¿sí? Y una región de la retina más interna, que es la región nasal, porque está más próxima a la nariz. Eso para el ojo izquierdo, y también sería lo mismo para el ojo derecho. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué particularidad tiene? ¿Cómo se envía la información a las áreas, digamos, centrales por parte de esta retina y de este nervio óptico? No ocurre como ocurría en el sistema somatosensorial, de que toda la información derecha se procesa a nivel de hemisferio izquierdo. Acá hay un entrecruzamiento parcial de la información. Entonces, hay parte de la información visual que se entrecruza a nivel de lo que es el quiasma óptico. Eso también lo van a ver hoy, digamos, y lo deben haber visto en macroscopía, cuando ven una vista, digamos, inferior, ¿sí? Que el quiasma óptico es este haz de nervios que entrecruza todo lo que es la información visual, ¿sí? Pero no toda esa información está entrecruzada, digamos. Lo que proviene, ¿sí? de la región de la retina nasal izquierda, ¿sí? Cruza hacia el hemisferio derecho. Pero todo lo que proviene de la región de la retina temporal izquierda no cruza el nervio óptico, ¿sí? Entonces quiere decir que esta vía, que va a ser la que va a llegar, digamos, después vamos a ver a dónde, trae información tanto de la región temporal, ¿sí? De la retina izquierda, como de la región, digamos, nasal de la retina derecha. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Se les armó mucho lío. ¿Lo puede repetir, profe? Sí. Nosotros tenemos que, para lo que es la transmisión de la información visual, parte de la información, digamos, que se procesa a nivel del lado izquierdo o del ojo izquierdo, cruza la línea media, y parte de la información que se procesa a nivel del ojo izquierdo llega a las vías centrales sin entrecruzarse, ¿sí? Lo mismo para el ojo derecho, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué parte cruza y qué parte no cruza? Nosotros tenemos la retina de un ojo, del ojo izquierdo, por ejemplo, y la podemos subdividir en dos regiones. Una región nasal, que es la más próxima, digamos, a lo que es la nariz, acá estaría la nariz, o una región temporal, que es la región más cercana, digamos, bueno, lo que es
el lóbulo temporal, digamos, la región más externa, ¿sí? Más cerca de la oreja, digamos. ¿Estamos? ¿Se ubican así espacialmente? Sí, profe. Sí, profe. Nosotros vemos el ojo o la retina izquierda, ¿sí? Tenemos que la región nasal, ¿sí? Las vías nerviosas que provienen de la región nasal salen, ¿sí? En el nervio óptico y cruzan la línea media a través del quiasma óptico, ¿m? De la retina nasal izquierda. Pero todo lo que es la vía de la retina nasal, perdón, retina temporal izquierda, no cruza la línea media. Sigue por la misma vía izquierda, va al hemisferio izquierdo, ¿sí? En el caso del derecho también, digamos, tenemos la retina, digamos, la región temporal de la retina derecha, no cruza la línea media y va al hemisferio derecho, y la región nasal, entonces, la región nasal de la retina derecha cruza el quiasma óptico y va hacia lo que es el hemisferio izquierdo, ¿sí? Es decir, que la información visual de las áreas nasales de la retina son las que cruzan la línea media, ¿sí? La información visual de las áreas temporales de la retina no cruzan la línea media. ¿Estamos? Profe, esto se podría plantear como al ver una imagen, que la imagen, nuestro ojo, divide la imagen entre izquierda y derecha y la parte que es izquierda tiene determinado destino y así, ¿o no? Sí, sí, bueno, la visión digamos, la visión estereoscópica que nosotros tenemos está dada por esto, digamos, está dada porque el campo visual, digamos, el campo visual de un ojo está dado por la posibilidad de poder tener, digamos, información de las dos regiones, ¿sí? De una región del lado izquierdo y de una región del lado derecho. Puede ser que se puede pensar en ese sentido, y por eso la capacidad de visión que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, bien, gracias. ¿Sí? Entonces, así como ocurría en lo que es el sistema somatosensorial, la información visual también llega a lo que es el tálamo, hacia un núcleo del tálamo que se llama núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿sí? Recuerden que en la región ventral posterior llegaba la información somatosensorial. La información visual llega al núcleo geniculado lateral. Obviamente que al tálamo llega información tanto de la vía, digamos, homolateral como de la vía heterolateral, ¿sí? Es decir, información izquierda y derecha también llega porque ya ocurrió el entrecruzamiento a nivel del quiasma óptico, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y la distribución a nivel del tálamo, ¿esto qué corte sería? Eso también es coronal. Eso Frontal. también es coronal, perfecto, a la altura de los tálamos, veamos que también es bilateral, ¿sí? Y en este esquemita lo que se muestra son, digamos, las distintas capas que tenemos a nivel de lo que es el núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿sí? Y cómo, de alguna manera, las aferencias, es decir, las vías que vienen, digamos, desde la retina, se van a distribuir o van a llegar a distintas capas, digamos, en las que está organizado este núcleo geniculado lateral. ¿Mm? ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo llegan? Acá tenemos los dos ojos, ¿no? Esta es la retina nasal izquierda, y esta es la retina temporal derecha, ¿sí? Esta información, digamos, después del quiasma llega hacia la región derecha del tálamo, del núcleo geniculado lateral del tálamo, y lo único que es mostrarle acá cómo, digamos, la información del ojo izquierdo llega a algunas de las capas del núcleo geniculado lateral, y la información del ojo derecho llega a otras capas del núcleo geniculado lateral.
No quiero que se aprendan ninguna otra cosa más, sino cómo la información llega de manera estratificada y organizada, ¿sí? Hay, digamos, en cuanto a lo que la compañera preguntaba, ¿sí? En relación a esto de que el tálamo no sería solamente una estación de relevo, sino que de alguna manera daría información acerca de lo que es la prevalencia visual, ¿sí? Parecería que el núcleo geniculado lateral está también involucrado en aspectos de la cognición, ¿sí? Y que de alguna forma permite establecer estos procesos, estas funciones de dominancia perceptiva, ¿sí? Y la capacidad de la visión binocular que nosotros tenemos. Pero no importa nada más. Lo único que me importa es que tengan en cuenta este detalle, que no sería nada más que una estación de relevo y que tendría la posibilidad de procesamiento complejo de la información visual. ¿Estamos? ¿A dónde viaja? Después del tálamo, ¿a dónde viaja la información visual? A lo que es la corteza occipital, ¿sí? Que está en la región del lóbulo occipital, más hacia posterior. Esta sería como, si lo relacionamos con la somática, esto sería como la tercer sinapsis, ¿no? Claro, claro. Sí, acá hay una particularidad y es que los fotorreceptores, ¿sí? Transducen la información y ahí mismo hay una sinapsis que es con las células ganglionares de la retina. Las células ganglionares de la retina son las que conforman el haz del nervio óptico, y son las que llevan la información. Entonces ahí hubo una primera sinapsis, y después hay una segunda sinapsis a nivel del tálamo, ¿está? Y estas serían las neuronas de tercer orden, que son las que llegan a la región de la corteza occipital, o corteza visual primaria, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, profe. si nosotros tenemos un esquemita como este, ¿sí? Tenemos el ojo derecho, el ojo izquierdo, vemos cómo viaja hacia uno de los dos, digamos, mitades del cuerpo, pero es más o menos se repite para el otro lado, ¿no? Tenemos el quiasma, entonces, retina nasal derecha, retina temporal izquierda. Esta información es la que viaja y llega hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo, y a su vez, acá, llega la información, digamos, y se organiza en capas y en estratos en la corteza visual, ¿sí? Primaria, a nivel del lóbulo occipital, parecido a la organización que tenía en el núcleo geniculado lateral del tálamo. ¿Estamos? Pero ustedes lo que más o menos les tiene que quedar en claro es esto, digamos, que no toda la información entrecruza en la línea media, sino que parte de la información visual entrecruza y la otra parte no la entrecruza. ¿Estamos? Pero no se pierde esa información, ¿no? ¿Cómo? ¿Se pierde esa información? O sea, como No, cruza para el otro lado. Ah, ok. Yo les muestro el ejemplo, digamos, de lo que sería la región izquierda, pero digamos, la retina, la región nasal del ojo izquierdo y la región temporal del ojo derecho viajan por esta vía, llegan al núcleo geniculado lateral del tálamo de la región derecha y de acá proyectan a la corteza visual primaria del del lado derecho, ¿sí? No se pierde, sino que se subdivide la información. ¿Estamos? Sí, sí. Profe, el quiasma está tan cerca, así como se ve en la imagen de los conductos de los ojos, porque creo que en el cerebro lo vi No. como mucho más separado. No, es más separado, sí, es más separado, digamos. Esto es nada más que los fines didácticos, ¿sí? Bien, ¿y se podría decir que es una vía el quiasma? O sea, ¿por dónde pasan? ¿O cuál sería Y es que es una definición? vía, porque es un conjunto de fibras nerviosas. Lo que pasa es que está conformada, digamos, está organizada
estas vías, estas fibras nerviosas están organizadas de una manera particular, pero claro que es una vía, es un entrecruzamiento de vías, ¿no? Son dos vías que se cruzan. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y por último, así como vimos que en el sistema somatosensorial nosotros tenemos una corteza primaria, donde llega la información sensorial, digamos, más básica, ¿sí? Después tenemos todo un procesamiento a nivel más complejo. Entonces, esto sería lo que es el lóbulo occipital. ¿Esta que vista es? Lateral. Lateral de un corte O sea, no está Sagital. cortado, pero podría ser sagital o no. sagital. Claro, porque está cortado la mitad, digamos, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos la corteza visual primaria y después de acá hay proyecciones, digamos, hacia otras regiones corticales, ¿sí? Que son corteza visual secundaria y corteza visual después, y después las cortezas de asociación, pero a su vez se reconocen como dos vías alternativas, ¿sí? De lo que llega a la corteza visual primaria. Por un lado, lo que es, digamos, la vía magnocelular, que daría información más en relación a lo que es el dónde, digamos, de la ubicación espacial, ¿sí? De los estímulos o de la información visual, y sería la que se proyecta hacia la región dorsal, y después tenemos la vía parvocelular, ¿sí? O más bien hacia lo que es la región dorsal, que sería la ¿Ventral no es información que esa? se... ¿Cómo, perdón? ¿Ventral no era esa, profe? Ventral, sí, perdón, ventral, ¿sí? Y que da más información acerca de lo que es el qué, digamos, ¿sí? De la interpretación visual de lo que es el qué. Bueno, ¿está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, dejo de compartir, así los miro un ratito la pantalla. Bueno, entonces, la idea, gente, yo sé que es mucho, no se apabullen, ¿sí? Les recomiendo que únicamente se centren en las particularidades de cada vía, en entender, digamos, estos conceptos generales, que son la capacidad de traducir información, cuáles son ciertas adaptaciones que tienen una u otras células sensoriales especializadas en elaborar determinados estímulos, ¿sí? De distinta modalidad, características, esto de cómo viaja la información, ¿sí? Y a dónde llega, en definitiva, cuál es la ubicación general, digamos, que los núcleos del tálamo, digamos, son distintos para un tipo u otro tipo de información sensorial, que la corteza primaria sensorial es distinta y está ubicada distinta, digamos, y está organizada de manera distinta, si es somatosensorial o visual, ¿sí? Creo que, bueno, a grandes rasgos es lo que puede llegar a ser, digamos, como información que en este momento les tendría que quedar más o menos clara. Que ya vamos a ir viendo, digamos, cuando veamos sistema motor y cuando podamos integrar también en el tercer práctico, digamos, estos contenidos con los de esas clases, les va a poder ir como clarificando un poco el panorama. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en relación a la clase? Yo, profe, le dije terminaciones Sí. nerviosas, pero la pregunta era si la fobia estaba Sí. más cerca del nervio óptico. Sí, digamos, sí, digamos, está más cercano del punto en el que se origina el nervio óptico. Pero recuerden esto, digamos, las células, los fotorreceptores, ¿sí? Esta capa, tanto los fotorreceptores, los conos como los bastones, después establecen conexión con estas células ganglionares de la retina, que son las que en definitiva van a formar el nervio óptico, ¿sí? Listo, ahí está, ahí me quedó más claro. Gracias. Bueno, ¿algo más? No, profe, muchísimas gracias. Bueno, espérenme que detengo la grabación.